El año es 1997. Lejos del rugido de la multitud, el campeón del mundo yace en la fría plancha de un quirófano. Los médicos descubren una bomba de tiempo en su cerebro. Una malformación que podría estallar con el siguiente golpe. La cirugía es un éxito, pero el veredicto es brutal. Su carrera ha terminado. Meses después, contra toda lógica, el asesino con cara de bebé subía de nuevo al cuadrilátero. ¿Por qué un hombre arriesgaría su vida por un deporte que, en secreto, no amaba? ¿Qué fuerza lo empujó a ese ring, sabiendo que cada campanada podría ser la última? Para entender su sacrificio, debemos desenterrar el dolor que se escondía detrás de la gloria. Para encontrar la respuesta a esa pregunta, no hay que buscar en las calles polvorientas de un barrio sin futuro. No hay que imaginar el hambre mordiendo el estómago de un niño desesperado. La tragedia de Marco Antonio Barrera no nació de la miseria material. Nació en un lugar mucho más íntimo y asfixiante. La sala de su propia casa. En el corazón de la Ciudad de México, en un hogar de clase media, crecía un joven inteligente y reservado. Un muchacho con un futuro claro, delineado no por la lona de un ring, sino por los gruesos libros de derecho que poblaban sus días. Aquella noche en Las Vegas, Marco Antonio Barrera no solo recuperó un cinturón, recuperó un pedazo de su alma. Por primera vez, sintió el poder de su propia voluntad, el sabor embriagador de la autonomía. Y ese sabor, una vez probado, se convirtió en una sed insaciable. La semilla de la rebelión, plantada en el secreto de una sala de operaciones, y regada con la sangre de un príncipe arrogante, había germinado en un árbol de espinas. Y sus raíces estaban a punto de desgarrar los cimientos de su propia casa. El regreso a México no fue el de un héroe que vuelve a su reino, sino el de un prisionero que ha visto la luz del sol y ya no puede soportar la oscuridad de su celda. Las conversaciones con su hermano Jorge ya no eran las de un pupilo obediente, sino las de un hombre que exigía respuestas. ¿Dónde estaban los contratos? ¿Por qué cada decisión pasaba por un filtro que no era el suyo? ¿Por qué su futuro, comprado con golpes que podían haberle costado la vida, estaba hipotecado a un sueño que le era ajeno? La tensión se podía cortar con un cuchillo. La lealtad familiar, ese pilar sagrado de la cultura mexicana, se había podrido por dentro, convirtiéndose en una cadena. Él no soñaba con cinturones de oro ni con el rugido de la multitud. Soñaba con la silenciosa dignidad de un tribunal. Pero en esa misma casa, había otro sueño. Un sueño ajeno, un anhelo febril que no le pertenecía. Era el sueño de su hermano mayor, Jorge. Jorge no veía en su hermano a un futuro abogado. Veía un instrumento de gloria familiar, un billete de lotería con puños de acero. Vio el talento latente, la velocidad y la furia que Marco Antonio guardaba bajo una superficie de calma, y decidió que ese talento sería el legado de los Barrera. El boxeo para el joven Marco no fue una pasión descubierta, fue una sentencia dictada. Cada tarde, el camino no lo llevaba a la biblioteca, sino al gimnasio, un lugar donde el olor a sudor y a cuero reemplazaba al de las páginas viejas. Su forja no fue en la calle, peleando por un pedazo de pan, sino bajo la mirada implacable de su hermano, peleando por una aprobación que se sentía como una cadena. Y entonces, ocurrió la peor de las desgracias. Descubrieron que era extraordinariamente bueno. Su talento natural, lejos de ser un don, se convirtió en su maldición. Cada golpe que aprendía a esquivar, cada combinación que lanzaba con una precisión aterradora, era un paso más lejos de la vida que él quería, y un paso más profundo en la jaula dorada que su familia construía a su alrededor. Y Marco Antonio, finalmente, decidió romperla. El rompimiento no fue una discusión, fue una explosión nuclear. La guerra ya no se libraría con guantes de 16 onzas bajo las luces cegadoras de un estadio, sino con portafolios de cuero en la penumbra helada de los juzgados. El asesino con cara de bebé colgó los guantes de boxeo para ponerse los guantes legales, y descubrió que su verdadero oponente no era un rival de carne y hueso, sino un laberinto de papeles, de firmas que no recordaba, de fideicomisos que no entendía. La batalla por su libertad se convirtió en una auditoría de su propia vida, y lo que encontró fue el vacío. El sonido del papel, de los estados de cuenta siendo hojeados por contadores con rostros impasibles, era más ensordecedor que el rugido de 100.000 almas en el MGM Grand. Las bolsas millonarias, los cheques de pago por evento, la fortuna amasada a base de fracturas, conmociones y una cirugía cerebral, se había desvanecido. Como humo. Traicionado, estafado,
no por un promotor sin escrúpulos o un manager de dientes afilados, sino por su propia sangre. Por la mano que lo había guiado al ring desde niño. La jaula no solo había sido dorada, había sido vaciada desde adentro. La quiebra no fue solo financiera, fue espiritual. No estaba escapando de la pobreza. Estaba siendo encadenado por la ambición de otros. Fue forjado no por la necesidad, sino por el peso de una promesa que nunca hizo, obligado a convertirse en un asesino para cumplir el sueño de un hombre que debía protegerlo. Esta es una sensación que quizás muchos conocen, la de vivir el sueño de alguien más, la de cargar con un destino que no elegiste. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido el peso de una corona que nunca pediste. La sentencia había sido dictada. Los libros de derecho fueron reemplazados por guantes de cuero, las aulas por gimnasios impregnados del olor a sudor y a sueños rotos. El joven Marco Antonio Barrera, el estudiante prometedor, fue empujado al altar del sacrificio del boxeo profesional. No subía al ring a ganar puntos, subía a cobrar una deuda. Una deuda con el destino que le habían impuesto, una furia silenciosa que solo encontraba voz en el estallido de sus puños. El mundo del boxeo no estaba preparado para él. Acostumbrados a los bravucones, a los peleadores que anunciaban su ferocidad con gritos y miradas, se encontraron con un joven de rostro casi infantil, de ojos melancólicos, que se transformaba en una fuerza de la naturaleza en cuanto sonaba la campana. El hombre que había sido el rey del mundo de repente no tenía ni reino ni corona, ni siquiera las monedas para pagar al barquero. El ring, que antes era su escenario de transformación, se convirtió en el espejo de su devastación. Cuando subió a pelear contra Manny Pacquiao, un demonio filipino de velocidad inhumana, no era el mismo Barrera. El estratega calculador que había desmantelado a Hamed, había desaparecido. En su lugar había un hombre hueco, con la mirada perdida. Sus puños aún tenían poder, pero su corazón estaba en un tribunal. Su mente estaba en una batalla que no podía ganar con un jab o un gancho al hígado. Pacquiao no lo noqueó. Lo desmanteló pieza por pieza, exponiendo ante el mundo que el gran guerrero mexicano estaba roto por dentro. La derrota fue una humillación pública que reflejaba su tormento privado. El descenso continuó. Cada visita al gimnasio era un recordatorio de lo que había perdido. Cada sesión de sparring le recordaba la confianza traicionada. La soledad se hizo su compañera más fiel. Se aisló, consumido por una depresión silenciosa que era infinitamente más peligrosa que cualquier rival. Su esposa, su madre, intentaban alcanzarlo, pero él estaba ahogándose en un océano de deudas y deshonor. La derrota contra Juan Manuel Márquez, otro legendario guerrero mexicano, fue la confirmación final. Era una tormenta de furia controlada, una sinfonía de violencia precisa. Sus oponentes no veían venir la devastación, caían uno tras otro, no por un golpe de suerte, sino desmantelados sistemáticamente por una inteligencia táctica brutal. Cada combinación era una pregunta que no podían responder. Cada movimiento de cabeza, un presagio de la catástrofe que se avecinaba. Los cronistas deportivos luchaban por describirlo. No era el fajador típico que intercambiaba golpes sin pensar. Era un depredador cerebral. Cortaba el ring con la paciencia de un cazador, lanzando golpes al cuerpo que eran como hachazos a la base de un árbol, sabiendo que tarde o temprano, el gigante caería. Y cuando caían, el público rugía, celebrando el nacimiento de un nuevo ídolo. Le pusieron un nombre que era una contradicción andante, un oxímoron perfecto que encapsulaba su dualidad, el asesino con cara de bebé. Su ascenso fue meteórico, implacable. Victoria tras victoria, el nombre de Barrera se convertía en leyenda en los barrios de Iztacalco y en las arenas de Las Vegas. Y entonces llegó la noche. La noche en que la promesa se convirtió en realidad. La pelea por el campeonato mundial. Frente a él, un campeón consolidado, un hombre que representaba la cima de la montaña. Para el mundo, era la culminación de un sueño. Fue una pelea cerrada, una guerra técnica, pero Barrera ya no tenía ese último gramo de fuego, esa chispa divina que separa a los campeones de los contendientes. Peleaba por inercia, por instinto, pero el asesino había muerto. En su lugar quedaba un fantasma, un hombre atormentado por la sombra de quien debería haber sido su guardián. Había ganado su libertad, pero el precio fue su identidad, su fortuna y su espíritu. Estaba solo, en la lona de la vida, con el conteo del referee llegando a 10 sin fuerzas para levantarse. Había tocado el fondo del abismo,
Un lugar mucho más oscuro y frío que cualquier vestidor después de una derrota. ¿Qué se siente cuando la mano que debía levantarte en señal de victoria es la misma que te hunde en la oscuridad de la traición? Si sientes el peso de esa pregunta, deja un like como señal de respeto por el hombre que lo perdió todo para poder, un día, encontrarse a sí mismo. El silencio. Después del rugido, después de la traición, solo quedaba el silencio. Un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes de su casa y al fondo de su alma. Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de bebé, el guerrero que hizo temblar al mundo, estaba de rodillas. Para Marco, era la noche en que la jaula se cerró con un candado de oro. La pelea fue una obra maestra de demolición. Barrera no solo ganó, humilló al campeón. Lo superó en técnica, en poder y en corazón. Cuando el referí levantó su brazo, y el cinturón de oro y cuero fue ceñido a su cintura, la multitud explotó en un delirio de orgullo nacional. México tenía un nuevo rey. La familia Barrera tenía su máquina de hacer dinero, su pasaporte a la inmortalidad. Pero detrás de la sonrisa forzada para las cámaras, Marco Antonio sentía el peso del metal sobre sus hombros, no como una corona, sino como un yugo. Era el campeón del mundo, el hombre más temido de su división, pero en la soledad de su vestidor, seguía siendo el prisionero de un sueño ajeno. Cada victoria era un peldaño más alto en una torre de la que no podía escapar. Cada aplauso era el sonido de los barrotes haciéndose más gruesos. El mundo lo veía como un conquistador, sin saber que cada noche, él luchaba una guerra silenciosa contra sus propios guardianes. Pero, ¿qué sucede cuando el prisionero se da cuenta de que las paredes de su celda no son de piedra, sino de carne y hueso, de su propia sangre? No en la lona, no ante un rival, sino ante el vacío de su propia vida. El eco de las derrotas contra Pacquiao y Márquez era un tormento, pero no era nada comparado con el eco de la traición de su propia sangre. Le habían robado el dinero, sí, pero lo que realmente le habían arrebatado era el alma. La depresión no era una palabra, era una habitación sin ventanas, un pozo sin fondo donde los recuerdos de la gloria se convertían en fantasmas que lo acusaban. Cada cinturón de campeón que colgaba en la pared parecía una burla, un recordatorio de que había conquistado el mundo entero solo para perderse a sí mismo. El hombre que había sobrevivido a una cirugía cerebral, que había desafiado a la muerte, ahora se sentía incapaz de levantarse de la cama. La jaula de oro se había desvanecido, pero en su lugar había una prisión de desesperanza, mucho más cruel, mucho más efectiva. El mundo del boxeo lo daba por acabado, un juguete roto más en la larga historia del deporte. Y por un tiempo, él también se lo creyó. Pero en la más profunda oscuridad, a veces, una sola luz es suficiente para recordar que aún se puede pelear. Esa luz no venía de los reflectores de Las Vegas, ni del brillo de un nuevo cinturón. Esta es la verdadera guerra que estaba a punto de comenzar, una mucho más silenciosa y letal que cualquiera librada sobre el ring. Si quieres ser testigo de la historia completa de este guerrero herido, de cómo un hombre tuvo que luchar contra su propia leyenda para encontrar su alma, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de la oscuridad. El aire del año 2000 olía a pólvora y a gloria. México, una nación que entiende la guerra como una forma de arte, se preparaba para un cataclismo. No era una pelea por un cinturón, era una guerra civil por el alma del boxeo mexicano. De un lado, desde la frontera indomable de Tijuana, Eric el Terrible Morales, el arquetipo del guerrero del norte, alto, implacable, con una derecha que fracturaba voluntades. Del otro, desde el corazón caótico de la capital, Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de bebé, el genio táctico envuelto en una furia controlada. El país se partió en dos. Cada familia, cada cantina, cada taller mecánico, eligió un bando. Era una cuestión de identidad. No se podía ser neutral. Y en el centro de ese huracán, Barrera ascendió al ring del Mandalay Bay en Las Vegas. Para el mundo, él era la encarnación del orgullo. Su mirada, una mezcla de melancolía y amenaza, era un poema a la violencia inminente. Venía de los ojos de sus hijos. Venía del toque de su esposa, quien se había mantenido a su lado, no por el campeón, sino por el hombre. Ellos no veían al ídolo caído, veían a su padre, a su compañero. En su inocencia, le recordaron que había un mundo más allá de las 12 cuerdas, un reino que valía la pena defender con una ferocidad que jamás había mostrado en el ring.
Fue un despertar lento, doloroso. Un día, se miró al espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Vio el rostro de la derrota, la sombra del abandono. Y en ese instante, el guerrero que dormía en su interior, el verdadero Marco Antonio, no el personaje que le impusieron, comenzó a agitarse. La pelea ya no era por la gloria, ni por el dinero, ni siquiera por el legado. La pelea, ahora, era por ellos. Por el derecho a ser el padre que sus hijos merecían. Por el honor de ser el hombre que su esposa nunca dejó de ver. La decisión fue un acto de rebelión silenciosa. Decidió volver a pelear, pero esta vez, todo sería diferente. Despidió los fantasmas del pasado y, con una desconfianza ganada a pulso, comenzó a construir un nuevo círculo, una nueva familia. La gente no veía al estudiante de derecho, no veía al prisionero de un sueño ajeno. Veían a su campeón. Veían el reflejo de su propia lucha, la promesa de que un mexicano, con el corazón en los puños, podía conquistar el mundo. Lo que siguió durante 12 rounds, no fue boxeo. Fue una sinfonía brutal. Un ballet de sangre, sudor y honor. Cada golpe era una sílaba en una conversación salvaje sobre quién era el hombre más duro de México. Intercambiaron castigo con una generosidad que helaba la sangre. No había estrategia que sobreviviera a ese infierno, solo instinto, solo corazón. Era el concepto de morir en la raya, hecho carne. Barrera, más pequeño, más técnico, se negó a dar un paso atrás. Se plantó en el centro del ring, y le declaró la guerra a un hombre que parecía indestructible. Al final de los 12 asaltos, ambos hombres eran mapas de dolor, sus rostros transformados por la violencia. Barrera perdió en las tarjetas de los jueces, una decisión tan controversial que todavía hoy se debate. Pero esa noche, ocurrió algo milagroso. Al perder Barrera lo ganó todo. Perdió el combate, pero ganó la eternidad en el alma de su gente. México no vio una derrota, vio un sacrificio. Vio a un guerrero que lo dejó todo, que peleó con un orgullo tan puro que el resultado se volvió irrelevante. No buscó a los grandes nombres, a los promotores de traje caro. Buscó lealtad. Se rodeó de un equipo que creía en él como persona, que entendía que su campo de entrenamiento no era solo el gimnasio, sino también su mente y su corazón. Cada mañana, levantarse era una victoria, ponerse los guantes era un acto de fe. El gimnasio se convirtió en su confesionario y en su santuario. Cada golpe al costal ya no era para noquear a un oponente, era para destruir un recuerdo doloroso. Cada gota de sudor era una lágrima que no se había permitido llorar. Estaba sudando la traición, exhalando la depresión. Sus entrenadores veían a un hombre reconstruyéndose pieza por pieza. No era el joven explosivo de antes, el fajador que iba a la guerra sin pensar. Ahora era un maestro, un veterano que usaba la inteligencia que siempre tuvo, pero que ahora estaba liberada de la presión de su hermano. Boxeaba con la calma de quien ya ha perdido todo y no tiene nada que temer. Cuando Marco Antonio Barrera volvió a subir al ring para sus últimas batallas, el mundo esperaba ver los últimos destellos del asesino. Pero quien peleaba sobre esa lona, era alguien mucho más peligroso, un hombre libre. Ya no peleaba por obligación, sino por elección. A partir de ese momento, Marco Antonio Barrera ya no era un campeón. Era un ídolo. Era el rey sin corona de un pueblo que valora el coraje por encima de la victoria. Su fama explotó, los contratos millonarios, el reconocimiento global, la adoración de las masas. Se había convertido en la personificación del guerrero mexicano. Era invencible, no porque nunca cayera, sino porque siempre se levantaba. El mundo estaba a sus pies. Era el rey. Reinaba sobre un imperio de gloria construido con sus propios puños. El rugido de la multitud era su banda sonora, pero también los barrotes de su celda dorada. Desde la cima del mundo el asesino con cara de bebé lo tenía todo. Era la leyenda viviente, el hombre que le mostró al planeta cómo pelea un mexicano. Su cuerpo, una máquina perfecta de combate, parecía inmune al dolor. Su mente, una calculadora fría en medio del caos. Pero el cuerpo humano es un mapa de secretos y traiciones. Y en el rincón más oscuro de ese mapa, una tormenta silenciosa, una anomalía mortal, se estaba gestando dentro de su cerebro. El mundo veía a un dios de la guerra, pero no sabían que ese dios caminaba sobre un precipicio invisible.
¿Cómo puede un rey gobernar el mundo, cuando su propia sangre se ha convertido en su peor enemigo? Cada jab, cada movimiento de cintura, era una declaración de independencia. No buscaba la aniquilación de su rival, buscaba la afirmación de sí mismo. Luchó por honor, por limpiar su nombre, por demostrarse a sí mismo que el hombre era más fuerte que la leyenda que lo había aprisionado. Ganó algunas, perdió otras, pero el resultado en las tarjetas de los jueces ya no importaba. La verdadera victoria ocurría mucho antes de que sonara la campana final. La victoria era atarse las agujetas de las botas por sí mismo. Era elegir su propia música de entrada. Era mirar a su esquina y ver rostros de confianza, no de control. Era bajar del ring y abrazar a su familia, sabiendo que todo lo que había hecho esa noche había sido por ellos y para ellos, bajo sus propios términos. La redención de Marco Antonio Barrera no llegó con un último cinturón de campeón mundial. Llegó en el silencio del vestidor después de la pelea, en la paz de saber que había recuperado el control de su destino. Se dio cuenta de que su mayor legado no eran las guerras con Morales o la victoria sobre Hamed. Su mayor legado era haber sobrevivido a la guerra contra sí mismo, a la traición de su propia familia. Había ganado la única pelea que realmente importaba, la de su propia vida. Pero la gloria es una amante traicionera. El trono de un rey, especialmente uno forjado en el corazón de México, no es un lugar de descanso. Es un altar de sacrificio. Mientras el país entero coreaba su nombre, mientras los ecos de su guerra con Morales lo elevaban al panteón de los inmortales, una sombra silenciosa se alargaba sobre la corona de Marco Antonio Barrera. No era la sombra de un nuevo rival, ni el fantasma de una derrota. Era algo mucho más íntimo, más profundo. Una amenaza que no venía de los puños de otro hombre, sino desde el laberinto oscuro de su propio cuerpo. En el pináculo de su fama, cuando el mundo lo veía como una máquina de guerra indestructible, la verdad era aterradora. Lejos del estruendo de la arena, en el silencio estéril de un consultorio médico, una palabra resonó como un disparo en la noche. Malformación arteriovenosa. Un nudo de venas y arterias en su cerebro. Una bomba de tiempo esperando el momento exacto para estallar. Cada golpe que había dado, cada golpe que había recibido, no solo era parte del combate, era una ruleta rusa con su propia vida. El guerrero que desafiaba a la muerte en cada campanada, llevaba la muerte anidada dentro de su cráneo. La sentencia de los médicos fue absoluta, un martillazo final. Su carrera había terminado. Este hombre, que fue forjado para ser un asesino, tuvo que aprender a ser un sobreviviente para finalmente encontrar la paz. Su historia nos obliga a redefinir lo que significa el éxito. Nos enseña que las victorias más grandes no siempre se transmiten por televisión, y que a veces, el mayor acto de valentía es simplemente volver a levantarse cuando el mundo entero te ha dado por muerto. Por eso, queremos preguntarte a ti, que has seguido esta saga de dolor y gloria. Déjanos en los comentarios qué significa para ti ser un verdadero campeón, más allá de los títulos, más allá del dinero y la fama. El mundo veía a una leyenda en su ocaso, un campeón dando sus últimos pasos sobre la lona. Pero se equivocaban. Lo que realmente estaban presenciando en esas peleas finales no era el crepúsculo de un guerrero, sino el amanecer de un hombre libre. Por primera vez en su vida, Marco Antonio Barrera no peleaba para cumplir el sueño de su hermano, ni para satisfacer las demandas de un contrato, ni siquiera para defender un cinturón. Peleaba por la única razón que importaba, porque él lo había decidido. El resultado en las tarjetas de los jueces se había vuelto irrelevante. La victoria ya la había conseguido antes de subir al ring. El boxeo ya no era una opción. Cualquier impacto podría ser el último. Para cualquier hombre, esta sería una liberación. Una razón justificada para colgar los guantes, para abandonar la brutalidad del ring y abrazar la vida que su talento le había comprado. Pero la jaula de Barrera no estaba hecha de cuerdas y lona. Sus barrotes eran invisibles, forjados con lazos de sangre y el peso de las expectativas. Aquí es donde la historia deja de ser una crónica deportiva, y se convierte en una tragedia griega. El antagonista de esta saga no era un hombre con guantes, sino una fuerza mucho más compleja. La presión de su propio círculo, encarnada en la figura de su hermano y manejador, Jorge Barrera. La noticia de la condición cerebral de Marco Antonio no fue recibida con el alivio de proteger a un ser querido, sino con el pánico de quien ve cómo su imperio se desmorona.
Los contratos millonarios, el estatus, el nombre de la familia, todo pendía de un hilo. La decisión fue tomada en las sombras, en conciliábulos donde la voz del guerrero asustado apenas se escuchaba. La cirugía se realizaría, sí, pero en el más absoluto secreto. Nadie podía saberlo. El mundo no podía ver al asesino con cara de bebé, como un hombre vulnerable. La había ganado en los juzgados, en el silencio de su hogar y en el espejo, al reconocer al hombre que le devolvía la mirada. El legado de un boxeador suele medirse en oro y cuero, en cinturones que acumulan polvo en una vitrina, en placas de metal que conmemoran victorias sangrientas. Pero el verdadero legado de Marco Antonio Barrera no se encuentra ahí. Esos son solo artefactos de la guerra. Su verdadero trofeo es invisible, es una cicatriz oculta bajo el cabello, el recuerdo de una cirugía que debió retirarlo para siempre. Y es una serie de cicatrices aún más profundas, grabadas en el alma, dejadas por la traición de aquellos que debían ser su guardia. Su legado es la supervivencia. Sobrevivió a los golpes de Morales, a la velocidad de Pacquiao, al bisturí de un cirujano, y lo más brutal de todo, sobrevivió a su propia familia. Y así, llegamos al corazón de la oscuridad, al epicentro de esta tragedia, a la pregunta que ha flotado sobre toda esta historia desde el primer minuto: ¿por qué? ¿Por qué un hombre que no amaba el boxeo arriesgaría su vida desafiando la muerte misma, para volver a un cuadrilátero que era su infierno personal? ¿Por qué, después de que los médicos le dijeran que un golpe más podría ser el último, él regresó? La invencibilidad era el producto, y el producto debía ser protegido a toda costa. El miedo de Marco Antonio, su terror a morir, fue silenciado por una lógica implacable. La corona no podía caer. El negocio no podía detenerse. Se sometió a una operación de altísimo riesgo, donde los cirujanos navegaron por el delicado tejido de su cerebro, para desactivar la bomba de tiempo. Y mientras se recuperaba, mientras lidiaba con el trauma físico y el pánico existencial, la presión para volver era insoportable. Le dijeron que era por su bien, para no perder el impulso, para cumplir con los compromisos. Pero cada palabra se sentía como una palada de tierra, sobre un hombre que solo quería respirar. La armadura del campeón mostraba sus primeras fisuras, no por los golpes de sus rivales, sino por el peso de la corona que su propia familia le obligaba a llevar. Lo empujaron de vuelta al gimnasio, de vuelta al infierno del entrenamiento, con la cicatriz oculta y el miedo a flor de piel. El hombre que había sido un rey en la cima del mundo, era ahora un prisionero en su propio reino, un gladiador obligado a entrar al Coliseo, sabiendo que la bestia más peligrosa no estaba frente a él, sino susurrándole al oído desde su propia esquina. La respuesta es tan simple como devastadora. No regresó por amor al arte, ni por la gloria, ni por el rugido de la multitud. Regresó porque el ring era el único lugar donde podía forjar el arma que necesitaba para comprar su libertad. Cada victoria, cada bolsa millonaria, cada contrato de patrocinio, no era un fin en sí mismo. Era munición. Era poder. En un mundo donde su voluntad estaba encadenada por el control familiar, su éxito como boxeador era la única palanca que podía mover. Sabía, con una inteligencia melancólica, que para dejar de ser el prisionero de oro, primero tenía que convertirse en el rey indiscutible del mundo. Tenía que acumular tanto poder, tanta influencia y tanto dinero a su nombre, que cuando llegara el momento de romper las cadenas, éstas se harían polvo. Volvió a pelear con un coágulo mortal en el cerebro, por la misma razón que un prisionero cava un túnel durante 20 años con una cuchara, porque la esperanza de la libertad es más fuerte que el miedo a la muerte. Su carrera no fue una búsqueda de la gloria, fue el plan de escape más largo y doloroso de la historia del deporte. Esas eran las lágrimas secretas del asesino, las que nadie veía bajo las luces cegadoras del MGM Grand. Este fue el verdadero comienzo de su caída. No una caída en las tarjetas de los jueces, sino una caída del alma. Y aquí es donde la historia se vuelve insoportable, y nos obliga a preguntar: cuando la mano que debe protegerte es la misma que te empuja hacia el abismo, ¿cómo se le llama a eso? ¿Qué es más poderoso? ¿El amor de un hermano o la ambición que lleva su nombre? ¿Fue lealtad familiar o fue la más cruel de las sentencias? Déjame saber en los comentarios, ¿qué fuerza crees que estaba realmente detrás de esa decisión de enviarlo de nuevo a la guerra? El eco de la advertencia de los médicos aún resonaba en su mente con cada latido de su corazón, un tambor fúnebre que anunciaba el peligro.
Marco Antonio Barrera subió al ring de Las Vegas en abril de 2001 no solo como un retador, sino como un hombre que cargaba un secreto mortal en su cráneo. Frente a él, el invencible, el arrogante, el príncipe payaso del boxeo, Naseem Hamed. Un campeón invicto que bailaba sobre la lona, convencido de su propia divinidad. El mundo veía un combate desigual, el fajador mexicano contra el genio impredecible. Pero nadie, ni siquiera su propio hermano en la esquina, sabía que Barrera peleaba contra dos fantasmas, el hombre que tenía delante y la muerte que vivía dentro de él. No eran lágrimas por los golpes recibidos, sino por la soledad en medio de un estadio con 20.000 almas coreando su nombre. Eran las lágrimas de un joven estudiante de Derecho que lloraba en silencio por la vida que le fue arrebatada. Las lágrimas de un hombre sensible obligado a actuar como un monstruo, creando una fractura en su alma que tardaría décadas en sanar. El asesino con cara de bebé era el apodo perfecto, no porque pareciera inocente, sino porque dentro de ese guerrero implacable, siempre vivió un niño asustado que solo quería volver a casa, a un hogar que nunca tuvo de verdad. Hoy, Marco Antonio Barrera ya no es el prisionero. Es el guardián de su propia paz. El hombre que una vez fue una máquina de furia ahora encuentra su alegría en la tranquilidad de su familia, en el amor incondicional que fue su ancla durante la tormenta. Ya no escucha el rugido de la multitud, sino las risas de sus hijos. Sus manos, que una vez fueron registradas como armas letales, ahora sirven para construir un futuro en sus propios términos. Al final, no lo recordamos como un campeón perfecto e invencible. Esos héroes son de mármol, fríos y distantes. A Barrera lo recordamos por algo mucho más poderoso, por ser humano. El plan de su hermano Jorge era el de siempre: la guerra. Presión, golpes de poder, la estrategia del toro ciego buscando aniquilar al matador. Pero esa noche, algo se rompió. No en su cerebro, sino en sus cadenas. Durante 12 asaltos, el mundo no vio al asesino con cara de bebé, que buscaba sangre a cualquier precio. Vieron a un maestro. En lugar del guerrero visceral que su familia había moldeado, emergió el estratega que él siempre había sido en silencio. Con un juego de piernas magistral, desmanteló el ritmo caótico de Hamed. Con una inteligencia táctica helada, neutralizó su poder. No fue una pelea, fue una cátedra. El momento que definió la noche no fue un knockout, sino un acto de humillación pura. Barrera, tomando a un Hamed desorientado, lo estrelló de cabeza contra el esquinero. No fue solo un golpe ilegal, fue una declaración de poder. El prisionero se negaba a seguir siendo el entretenimiento del rey. Cuando sonó la campana final, y el brazo de Barrera fue levantado, la victoria fue absoluta, una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Pero en el silencio de su vestidor, mientras el mundo celebraba su resurrección, Barrera experimentó una epifanía tan reveladora como aterradora. Había ganado. Pero no había ganado como le ordenaron. Lo recordamos por sus cicatrices, por sus caídas, por su dolor visible. Lo recordamos porque su guerra más grande no fue la trilogía contra Morales, sino la batalla silenciosa por su propia identidad. Encarnó el espíritu mexicano de morir en la raya, pero su raya no estaba dibujada con tiza en la lona, sino en el límite de su propia resistencia emocional. Se cayó, fue traicionado, lo perdió casi todo y se volvió a levantar, no para ser campeón del mundo otra vez, sino para ser, finalmente, Marco Antonio Barrera. Un hombre falible, herido, y por eso mismo, un héroe eterno. La historia de Marco Antonio Barrera ha encontrado su paz, pero el eco de su guerra resuena en otros gimnasios, en las miradas de otros jóvenes talentos, cuyas carreras son controladas por fuerzas que no comprenden. Su leyenda no es solo un recuerdo, es una advertencia, un recordatorio de que detrás de cada ídolo hay un ser humano, y que las batallas más importantes rara vez se televisan. Para seguir desenterrando estas verdades ocultas, para entender el corazón que late debajo de la corona de los más grandes guerreros de la historia, suscríbete y acompáñanos en este viaje, a las sombras de la gloria. Había ganado pensando por sí mismo. Había ganado usando el arma que su propio sistema familiar había intentado suprimir, su mente. Comprendió la terrible verdad. Su mayor fortaleza no era la furia que le imponían, sino la inteligencia que le pertenecía. Esa noche, al vencer al hombre que nadie creía que podía vencer, se dio cuenta de que también podía vencer a los fantasmas en su propia casa. Aquella victoria, la más brillante de su carrera, fue también su primera herida mortal. La primera grieta en la jaula dorada. Había probado el sabor de la autonomía,
y era un veneno para el imperio de control que su hermano había construido a su alrededor. La semilla de la rebelión había sido plantada en la tierra fértil de su propia mente, y esa semilla crecería hasta convertirse en un árbol de espinas que desgarraría a su propia sangre. La guerra contra Nassim Hamed había terminado, pero la verdadera batalla, la que lo llevaría a la ruina financiera y al colapso emocional, apenas estaba por comenzar. Si quieres ser testigo de cómo el triunfo más grande de un hombre puede convertirse en el catalizador de su destrucción total, suscríbete y acompáñanos en el descenso al infierno que estaba por desatarse. La victoria sobre Nassim Hamed no fue el final de una guerra, fue el prólogo de una mucho más sangrienta.